En los anales de la historia, existen civilizaciones cuyos nombres evocan una mezcla de asombro y aprensión. Estas son las sociedades antiguas cuyas historias están marcadas por relatos de conquistas implacables, guerras brutales y rituales enigmáticos que fascinaban y horrorizaban a sus contemporáneos. Mientras viajamos atrás en el tiempo, descubriremos los secretos de las 10 civilizaciones antiguas más peligrosas. Estas no eran simplemente imperios poderosos, sino fuerzas formidables que ejercían un poder militar, empleaban estrategias despiadadas y practicaban tradiciones que las distinguían en los anales de la civilización humana. Desde la expansión implacable del Imperio Mongol hasta los rituales macabros de los aztecas, acompáñenos en la exploración de las historias intrigantes, y a menudo, escalofriantes de estos antiguos reinos que dejaron una huella indeleble en el mundo, marcados por su naturaleza peligrosa. Los celtas tenían una gran reputación como cazadores de cabezas, y eran famosos por colocar las cabezas de sus víctimas en sus carros y enfrente de sus casas. Muchos celtas luchaban completamente desnudos, para sorpresa de sus enemigos, y son famosos por su larga espada de hierro. Cortaban las cabezas de los enemigos abatidos en batalla, y las ataban a los cuellos de sus caballos. Los despojos ensangrentados los entregaban a sus sirvientes, y entonando un himno de victoria y cantando una canción de triunfo, clavaban estos primeros trofeos en sus casas, tal como lo hacían aquellos que abatían animales salvajes en ciertas clases de caza. Embalsamaban en aceite de cedro las cabezas de los enemigos más distinguidos y las conservaban cuidadosamente en un cofre, exhibiéndolas con orgullo los extraños, diciendo que por esta cabeza uno de sus antepasados, o su padre, o el propio hombre, rechazó una oferta de una gran suma de dinero. Dicen que algunos de ellos se jactan de haber rechazado el peso de la cabeza en oro. Los maoríes fueron los primeros colonizadores de Nueva Zelanda, llegando muchos siglos antes que los europeos. Su cultura se remonta a la era moderna temprana. Se sabe que practicaban el canibalismo durante la guerra. En octubre de 1809, un barco de convictos europeos fue atacado por un gran grupo de guerreros maoríes en venganza por el maltrato del hijo de un jefe. Los maoríes mataron a la mayoría de las 66 personas a bordo y llevaron a las víctimas muertas y vivas fuera del barco de regreso a la costa para ser comidas. Algunos afortunados supervivientes que lograron encontrar un escondite dentro del mástil del barco quedaron horrorizados al ver cómo los maoríes devoraban a sus compañeros de barco durante la noche y hasta la mañana siguiente. Es cierto que los mongoles, bajo el liderazgo de Genghis Khan y otros, causaron una gran cantidad de muertes, estimándose en 40 millones de personas asesinadas con espadas. Los mongoles llevaron a cabo conquistas brutales y rápidas a lo largo del mundo, siendo comparados a veces con villanos de Batman, pero de origen asiático y a caballo. Cuando los mongoles decidían conquistar una región, si tu pueblo estaba en su camino, tenías dos opciones, ambas muy desagradables. La primera y más práctica era rendirse y permitirles tomar lo que quisieran, lo que generalmente incluía todo, incluyendo tus medios de vida y a las mujeres. La segunda opción era no rendirse y ver cómo tu pueblo era incendiado y tus campos salinizados, seguido de un brutal asesinato. Entonces, ¿realmente eran tan malos? Durante una invasión en India, un general mongol construyó una pirámide con cabezas humanas frente a las murallas de Delhi. ¿Te lo estás imaginando? Si es así, ¿estás visualizando unas 2 docenas de cabezas? Porque este individuo utilizó 90.000 de ellas. Al igual que los celtas,
Los mongoles tenían una predilección por las cabezas cercenadas. Les gustaba reunirlas y catapultarlas dentro del recinto enemigo. También lanzaban cadáveres infectados con la peste negra. En resumen, los mongoles tenían una reputación feroz en la guerra, y llevaban a cabo tácticas extremadamente crueles durante sus conquistas, lo que los hizo temidos en su época. Desde el siglo VIII hasta el XI, un grupo de marineros nórdicos conocidos como los vikingos invadió, comerció y se estableció en muchas regiones de Europa, Asia e incluso América del Norte. Eran conocidos por sus feroces habilidades en combate, su destreza marítima y su exquisita arte. Los vikingos eran producto de su entorno. Vivían en un paisaje duro e implacable, y tenían que ser fuertes e ingeniosos para sobrevivir. También eran personas profundamente religiosas, y sus creencias desempeñaban un papel importante en su cultura. Eran feroces en la batalla y utilizaban armas que se adaptaban a su estatura. Eran grandes y resueltos, y usaban sus hachas, espadas y lanzas con maestría en la conquista de ciudades. Incluso su religión estaba relacionada con la guerra, y creían que cuando morías en batalla, volvías a luchar en una batalla interminable. Eran todo lo que desearías en un soldado, y lo demostraban en el campo de batalla destruyendo todo a su paso. Históricamente, el término apache ha sido utilizado para referirse a los comanches. Los comanches son una tribu de indios de las llanuras cuyo territorio histórico, conocido como Comanchería, abarcaba partes de Nuevo México, el sureste de Colorado, el suroeste de Kansas, el oeste de Oklahoma y la mayor parte del noroeste de Texas. Conocidos por su valentía en la batalla, eran como los ninjas de América. A diferencia de la mayoría de los nativos americanos, no estaban dispuestos a ceder sus tierras, mujeres y ganado a cambio de alcohol y licencias de casinos. Compensaban el uso de armas primitivas hechas de hueso y piedra con una asombrosa astucia y habilidades en combate. Podían acercarse sigilosamente por detrás y cortarte la garganta sin que te dieras cuenta. También eran los mejores luchadores con cuchillo que el mundo haya visto, y manejaban bastante bien el tomahawk y el hacha arrojadiza. Aterrorizaron el suroeste de los Estados Unidos, y hasta el ejército tuvo dificultades para vencerlos. Eran excelentes guerreros de golpear y huir, y sus descendientes enseñan a las fuerzas especiales modernas cómo luchar en combate cuerpo a cuerpo. Por lo general, escalpaban a sus víctimas. Los asirios son a menudo considerados una de las civilizaciones más aterradoras de la historia. Fueron un pueblo militarista que conquistó vastas extensiones de territorio en el Medio Oriente y el norte de África. También eran conocidos por sus brutales métodos de guerra, que a menudo incluían la masacre en masa de civiles. Eran un pueblo temible y su legado de terror perdura hasta el día de hoy. Sus métodos de guerra eran tan brutales que incluso eran temidos por sus propios aliados. Los asirios fueron un recordatorio de que incluso una sociedad civilizada puede ser capaz de una gran barbarie. Los asirios eran brutales en sus métodos de guerra, eran conocidos por su uso de la masacre en masa, la tortura y la mutilación. También tenían la práctica de empalar a sus enemigos en estacas, lo que era una forma particularmente espeluznante de ejecución. Los aztecas eran un grupo étnico específico del centro de México, en particular aquellos que hablaban la lengua náhuatl y que dominaron grandes partes de Mesoamérica desde el siglo XIV hasta el siglo XVI.
Los aztecas establecieron su elaborada teocracia en el siglo XIV y llevaron el sacrificio humano a una era dorada en su cultura. Creían que cada 52 años, el mundo llegaría a su fin a menos que los dioses fueran lo suficientemente fuertes. Y como es de conocimiento general, la mejor manera de fortalecer a un dios es con un flujo constante de sacrificios humanos, junto con un toque de canibalismo, solo por si acaso. Se estima que alrededor de 20.000 personas eran sacrificadas cada año para mantener contento a su dios del sol. Se les cortaban los corazones a las víctimas de sacrificio, y algunos cuerpos eran comidos ceremonialmente. Otros eran ahogados, decapitados, quemados o arrojados desde alturas. Y eso ni siquiera es lo peor. En un rito al dios de la lluvia, niños aterrados eran sacrificados en varios lugares para que sus lágrimas pudieran inducir la lluvia. Durante el sacrificio al dios del fuego, una pareja recién casada era arrojada al fuego. Luego, justo antes de que finalmente murieran, a causa de sus terribles quemaduras, los sacaban, con la carne aún humeante, y les extirpaban el corazón. En un rito dedicado a la diosa del maíz, una virgen bailaba durante 24 horas, luego era sacrificada y desollada. Su piel era usada por un sacerdote en más danzas. Según algunas cuentas, en la coronación del rey Ahuitzotl, se sacrificaron 80.000 prisioneros para complacer a los dioses. Se dice que a veces la víctima era canibalizada. La familia espartana era bastante diferente de la de otras ciudades-estado de la antigua Grecia. La palabra espartano ha llegado hasta nosotros para describir la autonegación y la simplicidad. Esto es lo que representaba la vida espartana. Los niños eran considerados más hijos del Estado que de sus propios padres. Fueron criados para ser soldados, leales al Estado, fuertes y disciplinados. A pesar de su representación un tanto exagerada por Hollywood en la película 300, que no hizo justicia a su civilización, los espartanos eran en realidad bastante hardcore. Solo para tener una comprensión básica de su cultura, piensa en esto, todos y cada uno de los hombres espartanos eran soldados. Todos los demás trabajos eran realizados por esclavos, los hombres espartanos eran guerreros y eso era todo. Luchaban hasta que finalmente podían retirarse a la edad de 60 años. Y si eso no era suficiente, morir no les ganaba una lápida, no la merecían. Solo los espartanos que morían en batalla, durante una victoria, tenían lápidas marcadas. En aquellos tiempos, solo los que perecían en batalla tenían sus tumbas marcadas para que las generaciones futuras maravillaran de su heroísmo. Y si alguien perdía su escudo durante la batalla, recibía la pena de muerte. Un verdadero soldado habría vuelto por él o habría muerto en el intento. El Imperio Khmer, o Khmer, es otra de las civilizaciones más impactantes de la historia. Fue un imperio hindú-budista en el sudeste asiático, centrado alrededor de ciudades hidráulicas, en lo que hoy es el norte de Camboya. Fue uno de los imperios más poderosos e influyentes de la región, y su capital, Angkor, fue una de las ciudades más grandes del mundo en su apogeo. El Imperio Khmer fue fundado en el siglo IX por Yayavarman II, y alcanzó su máximo esplendor en los siglos XII y XIII. Durante este tiempo el imperio controló gran parte del sudeste asiático, incluyendo las regiones que hoy son Camboya, Laos, Tailandia y el sur de Vietnam. Era conocido por sus enormes proyectos de construcción, incluyendo el complejo del templo de Angkor Wat, que es uno de los monumentos religiosos más famosos e impresionantes del mundo.
Hasta 5 millones de personas murieron como resultado de la expansión de España en América del Sur durante los siglos XV y XVI. Muchas de estas muertes se pueden atribuir a la conquista de la ciudad de Tenochtitlán en 1521, cuando se estima que 200.000 aztecas fueron masacrados por los invasores. Otros 3 millones murieron como resultado de una epidemia de viruela, después de que la enfermedad fuera llevada a la región por los españoles. La Inquisición española también fue introducida en todo el imperio para asegurarse de que la población se adhiriera a su interpretación de la fe católica. Se estima que 150.000 personas fueron interrogadas y torturadas. Uno de sus métodos favoritos involucraba el aplastacabezas, una capucha de metal que comprimía la cabeza usando un tornillo hasta que el cráneo se rompía. Otro método era el partedor de rodillas, un instrumento parecido a una prensa cubierto de púas que mutilaba las rodillas y los huesos de las piernas de las víctimas, impidiéndoles caminar.